Hay frases que no solo se escuchan, se quedan, se clavan como semillas en la conciencia, y si les das espacio, florecen en actos, en elecciones, en una forma distinta de estar en el mundo. Algunas de esas frases, todo sencillas pero demoledoras, tienen el poder de cambiar el rumbo de una vida sin necesidad de levantar la voz. Este video no es una lista, es un espejo, un llamado sereno a quienes están cansados de vivir en automático, de reaccionar sin entender, de posponer lo esencial, esperando un mañana que nunca tiene la garantía de llegar. Aquí no venimos a entretenerte, sino a invitarte a recordar lo que de verdad importa. Durante los próximos minutos, exploraremos 10 afirmaciones estoicas que pueden acompañarte como un mapa silencioso cada día. No son recetas vacías, ni frases bonitas para colgar en la pared. Son verdades forjadas en el fuego de quienes aprendieron a vivir con dignidad en medio del caos. Cada una contiene una pregunta oculta, una herida latente, una puerta abierta al cambio. Te invito a escucharlas no solo con la mente, sino con el corazón dispuesto. Porque al final, lo que repites en tu interior cada mañana, aunque sea en silencio, define la calidad de tu día, la solidez de tu carácter y la profundidad de tu paz. Y eso, aunque el mundo no lo vea, lo transforma todo. Lo que depende de mí, lo controlo. Hay una sabiduría antigua que, aunque sencilla en su formulación, encierra una profundidad capaz de transformar por completo la forma en que vivimos. Lo que depende de mí, lo controlo. Lo que no, lo acepto. Esta frase aparentemente breve contiene uno de los pilares más sólidos del pensamiento estoico. Vivimos en una época en la que el control es una ilusión constante. Queremos tener dominio sobre todo, sobre el futuro, sobre lo que otros piensan, sobre los resultados de nuestras decisiones. Pero cuanto más nos aferramos a esa ilusión, más sufrimos. El estoicismo, con su serenidad imperturbable, nos propone un enfoque radicalmente distinto: identificar con claridad qué está en nuestras manos y qué no. Y desde ahí, soltar la tensión inútil que desgasta el alma. Hay muchas cosas que simplemente no dependen de nosotros. El clima, por ejemplo, seguirá su curso indiferente a nuestros planes. Podemos amanecer con lluvia justo el día de esa cita esperada, o con un calor sofocante que nos roba la energía. De igual manera, el pasado permanece inmóvil, inalterable, sin importar cuántas veces lo repitamos en nuestra mente. Ningún lamento puede deshacer una palabra dicha o una decisión tomada años atrás. Tampoco tenemos poder real sobre las acciones, pensamientos o emociones de los demás. Podemos hablar con honestidad, actuar con respeto, incluso amar con profundidad. Y aún así, la respuesta del otro puede ser fría, imprevisible o dolorosa. Pretender controlar eso es como gritarle al mar para que calme sus olas. Pero si nos detenemos a observar con atención, descubrimos que sí hay una esfera donde nuestra influencia es total. Podemos decidir cómo responder ante cada situación. Podemos elegir nuestra actitud frente a lo que ocurre. Podemos cultivar la calma, la paciencia, la claridad. Podemos trabajar nuestra percepción, nuestra manera de ver lo que nos pasa. Y cuando lo entendemos, incluso lo que antes nos hacía perder la paz, comienza a perder su poder sobre nosotros. La imagen del río que fluye entre las rocas nos ofrece una metáfora luminosa. El agua no lucha contra el obstáculo, no maldice la piedra, no se frustra, no se detiene. Simplemente la rodea y sigue su camino. ¿Cuántas veces nosotros, en cambio, nos quedamos detenidos emocionalmente frente a una piedra en la vida? Nos resistimos a lo que es como si el hecho de negarlo pudiera modificarlo. Pero resistirse a la realidad es como intentar detener el viento con las manos, solo nos fatiga y nos deja con las palmas vacías. La aceptación, en cambio, nos devuelve a un lugar de serenidad. No es resignación, no es pasividad, no es apatía, es inteligencia emocional en su forma más madura. Aceptar lo que no depende de ti no es rendirte, es dejar de gastar tu energía en batallas imposibles. Piénsalo por un momento.
¿Cuántas veces al día reaccionamos emocionalmente ante cosas que no están bajo nuestro control? Un atasco en el tráfico y nuestra impaciencia se dispara. Un comentario ajeno nos molesta aunque sepamos que no lo podemos cambiar. Un error del pasado nos atormenta como si pudiéramos viajar en el tiempo para modificarlo. Y mientras tanto, lo que sí podríamos estar haciendo, respirar, mantener la calma, redirigir el enfoque, elegir una acción constructiva, queda olvidado. Cada vez que entregamos nuestra paz a lo incontrolable, debilitamos nuestra propia capacidad de influir sobre lo que sí importa. Epicteto, uno de los sabios más claros de la tradición estoica, nos lo decía sin rodeos. Hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Nuestra tarea no es controlar todo, sino distinguir una categoría de la otra y vivir en consecuencia. Esta distinción, que puede parecer obvia, es de hecho revolucionaria, porque cuando empezamos a aplicarla, incluso las situaciones más complejas se vuelven más livianas. Si algo está en tu control, actúa con determinación. Si no, acéptalo con sabiduría. Esa es la libertad estoica. En la práctica cotidiana, este principio se vuelve especialmente valioso. Imagina una discusión con un ser querido. Tú puedes controlar tus palabras, tu tono, tu disposición al diálogo, pero no puedes garantizar cómo reaccionará la otra persona. Si decides hablar desde el respeto y la claridad, ya has hecho tu parte. Si el otro responde con hostilidad, eso no está en tus manos. En lugar de enojarte o frustrarte, puedes elegir no escalar el conflicto. Puedes decidir retirarte con dignidad. Puedes mantener tu centro. No se trata de ser indiferente, sino de no ceder el gobierno de tu ánimo a lo imprevisible. También ocurre con los imprevistos del día a día. El retraso de un transporte, un cambio de planes, una noticia inesperada. Puedes perderte en la queja o en la ansiedad, o puedes respirar, reorganizarte y actuar desde donde sí puedes influir. ¿De qué sirve maldecir el semáforo en rojo? ¿De qué sirve angustiarte por algo que ya ocurrió? La serenidad no surge de que todo salga como esperabas, sino de cómo eliges responder cuando las cosas no salen según tu deseo. Para entrenar esta mentalidad, es útil incorporar pequeños ejercicios diarios. Uno de ellos consiste en hacer una revisión breve al finalizar el día. ¿En qué situaciones reaccioné ante lo que no podía cambiar? ¿Y qué podría haber hecho diferente? Otro ejercicio consiste en preguntarte antes de entrar en cualquier situación difícil: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es sí, comprométete con lo mejor de ti. Si es no, respira profundo y repite mentalmente: esto no está bajo mi control, por tanto lo suelto. Otra práctica poderosa es imaginar por unos minutos cada mañana los posibles imprevistos del día, no desde el pesimismo, sino desde la preparación interior. ¿Qué pasaría si alguien me critica hoy? ¿Y si hay un contratiempo en el trabajo? ¿Y si mi plan no sale como lo esperaba? Al anticipar mentalmente estas posibilidades, puedes recordarte que la serenidad vendrá no de que no ocurran, sino de cómo los enfrentarás. Este tipo de preparación mental era llamado por los estoicos premeditatio malorum, la premeditación de los males. Lejos de ser una actitud negativa, era un ejercicio de fortaleza interior. Porque cuando ya has visualizado lo peor y te has dicho: si eso ocurre aún así, puedo conservar mi centro, tu ánimo se vuelve más firme. Nada te toma por sorpresa, nada te desarma del todo. A medida que aplicas este principio, empiezas a notar cambios sutiles pero poderosos. Dejas de vivir con tensión constante. Dejas de malgastar tus fuerzas en cosas imposibles. Recuperas energía. Tomas mejores decisiones. Y sobre todo cultivas una tranquilidad que no depende de lo externo. Porque cuando el foco está puesto en lo que tú sí puedes hacer, solo en eso, todo lo demás deja de tener tanto poder sobre ti. Este principio estoico no te aleja de la acción. Al contrario, te convierte en alguien más eficaz. Porque al no perder tiempo reaccionando a lo incontrolable, tienes más recursos internos para actuar donde realmente importa. Te vuelves más sereno, sí,
pero también más preciso, más enfocado, más estratégico. Ya no te dispersas emocionalmente. Ya no gastas tus días en resistencias vacías. Tomas las riendas de lo que depende de ti y lo demás lo dejas fluir. Aceptar lo que no puedes cambiar no es sinónimo de pasividad, sino de lucidez. Y la lucidez es uno de los mayores poderes del alma. No necesitas dominar el mundo, solo necesitas dominar tu respuesta ante él. Cuando comprendes esto, incluso los días más difíciles se vuelven más ligeros, porque sabes que aunque no puedas cambiar lo que sucede, siempre puedes cambiar cómo lo vives. En un mundo donde casi todo escapa a nuestro control, la economía, las noticias, las decisiones de los demás, el paso del tiempo, este principio es una brújula, una guía que te permite navegar con dignidad y calma, sin quedar a la deriva emocional. Y esa brújula está siempre contigo. Basta con detenerte, respirar y preguntarte: ¿esto depende de mí? Si sí, haz lo necesario. Si no, suéltalo. Este acto, aunque parezca simple, es profundamente liberador. Es la llave que abre la puerta a una vida más tranquila, más consciente, más fiel a ti mismo. Y como toda transformación real, empieza dentro. Porque tu paz no depende de lo que ocurre afuera, sino de cómo decides vivirlo por dentro. Eso sí está en tus manos. El dolor es inevitable. El sufrimiento es opcional. Hay verdades que, cuando se comprenden desde la experiencia y no solo desde el intelecto, tienen el poder de cambiar para siempre nuestra manera de caminar por la vida. Una de esas verdades esenciales es esta: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Pocas frases encierran una sabiduría tan profunda y al mismo tiempo tan liberadora. Porque si bien no podemos evitar que la vida nos duela, y sería ingenuo pretenderlo, sí tenemos la capacidad de decidir qué hacemos con ese dolor, cómo lo habitamos, cómo lo interpretamos y, sobre todo, cuánto tiempo permitimos que nos defina. En algún momento, todos atravesamos el umbral de una pérdida. Perdemos a alguien que amamos. Perdemos una oportunidad que considerábamos vital. Perdemos parte de nuestra identidad cuando el mundo se transforma sin nuestro consentimiento. El dolor aparece entonces legítimo, humano, necesario. Puede presentarse como un nudo en la garganta, una presión en el pecho, una sensación de vacío que recorre los días. Ese dolor, sea físico o emocional, es parte de estar vivos. No hay vida plena sin heridas. Y sin embargo, lo que transforma ese dolor en sufrimiento no es el hecho en sí, sino la historia que empezamos a contarnos a partir de lo ocurrido. Porque el sufrimiento no es una prolongación inevitable del dolor. Es una construcción mental sutil y persistente. Es el resultado de resistirse a lo que ya sucedió, de luchar contra la realidad, tal como es, de quedarse atrapado en la pregunta sin salida: ¿por qué a mí? En esa pregunta aparentemente inofensiva se esconde el germen del victimismo. Y el victimismo tiene una capacidad asombrosa para extender el sufrimiento más allá de lo necesario. Nos convierte en narradores de una historia en la que siempre somos la parte rota, la parte frágil, la que fue dañada. Y cuando uno se identifica demasiado con ese rol, corre el riesgo de olvidar su propia fuerza. Hay una diferencia crucial entre el dolor y el sufrimiento que conviene recordar. El dolor nos visita, pero el sufrimiento es muchas veces una invitación que aceptamos sin darnos cuenta. Uno ocurre, el otro se prolonga por elección, una elección inconsciente. Claro está, pero elección al fin. Y si somos capaces de ver eso con claridad, entonces algo dentro de nosotros empieza a recuperar su poder. De pronto ya no estamos a merced de lo que nos hiere, sino que comenzamos a observar la herida con una nueva lucidez. Porque el dolor, cuando se observa sin juicios, tiene algo para enseñarnos. No llega solo para incomodarnos. Llega muchas veces como un mensajero silencioso que viene a mostrarnos aquello que aún no queremos ver. A veces el dolor nos revela lo que era una ilusión. A veces nos enseña qué es lo que de verdad valoramos.
A veces nos obliga a soltar lo que veníamos reteniendo con demasiada fuerza. Y cuando dejamos de pelear con él, cuando dejamos de exigirle que desaparezca de inmediato, podemos empezar a escucharlo. Ahí comienza la transformación. Pensemos, por ejemplo, en el rechazo. Cuando alguien nos rechaza, ya sea en el amor, en el trabajo o en cualquier ámbito significativo, sentimos dolor. Eso es natural, pero ese dolor no tiene por qué convertirse en una sentencia perpetua. El sufrimiento aparece cuando empezamos a alimentar pensamientos como «nunca soy suficiente», «esto siempre me pasa», «no debí haber confiado», «nadie me va a valorar». Esos pensamientos que parecen lógicos en el momento de la herida, en realidad son creaciones mentales que profundizan la grieta. Son interpretaciones, no verdades absolutas. Y ahí es donde tenemos la opción de tomar una postura distinta, la de quien no niega el dolor, pero tampoco lo convierte en identidad. Marco Aurelio, en su sabiduría serena, nos recordaba que no es lo que nos ocurre lo que nos perturba, sino la interpretación que le damos a lo que ocurre. Dos personas pueden vivir exactamente el mismo evento. Una pierde a un ser querido y se sumerge en la desesperación durante años, incapaz de encontrar sentido. La otra también llora, también siente la ausencia, pero con el tiempo transforma esa pérdida en una fuente de amor profundo, en una brújula que le recuerda cada día lo que de verdad importa. La diferencia, la narrativa interna, el enfoque, la decisión de no ser arrastrado por la corriente del sufrimiento innecesario. Por eso observar el dolor sin identificarse con él es una práctica de sabiduría estoica. No se trata de negarlo ni de esconderlo detrás de una falsa fortaleza. Se trata más bien de mirarlo de frente con respeto, con aceptación, pero sin permitir que nos devore por dentro. En lugar de decir «soy esta herida», podemos empezar a decir «esto es una experiencia que estoy atravesando». Esa pequeña diferencia lingüística es enorme en términos de conciencia, porque cuando dejamos de fusionarnos con el dolor, empezamos a ver que hay algo en nosotros más grande que la herida, una parte que permanece entera incluso cuando todo parece derrumbarse. Existen técnicas concretas que nos pueden ayudar a desarrollar esta capacidad de observación. Una de ellas es el simple acto de nombrar lo que sentimos sin juicio. En lugar de decir «estoy destruido», podemos decir «siento tristeza, siento angustia». Al nombrar sin dramatizar, creamos un espacio interior. Un espacio desde donde podemos mirar la emoción como si fuera una nube que atraviesa el cielo. Está ahí, es real, pero no somos la nube. Somos el cielo que la contiene. Otra técnica consiste en llevar un registro escrito de nuestras emociones cuando estamos atravesando dolor. No con el fin de revivirlo, sino para observarlo con más claridad. Al escribir lo que sentimos, lo sacamos del torbellino mental y lo colocamos frente a nosotros. Podemos preguntarnos, ¿qué estoy sintiendo exactamente? ¿Qué pensamientos acompañan a esta emoción? ¿Estoy proyectando miedos del pasado en esta situación presente? ¿Estoy haciendo suposiciones que no puedo comprobar? Estas preguntas, cuando se responden con honestidad, nos devuelven a una posición de mayor conciencia. También es útil practicar momentos de silencio diario, donde simplemente respiramos y permitimos que el dolor se exprese sin interferencias. En ese silencio no buscamos respuestas inmediatas, solo estar presentes con lo que hay. A veces en esos espacios el dolor se ablanda. Otras veces simplemente nos damos cuenta de que somos capaces de sostenerlo sin rompernos. Eso en sí mismo ya es un acto de fortaleza. Es importante no confundir esta actitud con indiferencia. Los estoicos no proponían una vida insensible, sino una vida gobernada por la razón, por la claridad interior, por el dominio de uno mismo. Sentir dolor no nos hace débiles. Negarlo, evitarlo o permitir que nos consuma sin cuestionarlo, sí nos debilita. La sabiduría consiste en permitirnos sentir sin perdernos, en aceptar el golpe sin construirle un altar, en aprender del dolor sin arrastrarlo como una cadena eterna.
porque el dolor tiene un ciclo natural. Llega, se instala, pide atención, y si lo escuchamos con madurez, termina su proceso y se va. Pero si lo reprimimos o lo alimentamos con pensamientos tóxicos, se convierte en sufrimiento crónico. Y vivir en ese sufrimiento no es un destino inevitable, es una forma de evitar lo que realmente necesitamos: cambiar la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Porque muchas veces no es el hecho doloroso el que nos hace daño una y otra vez, sino esa voz interna que repite: esto fue una injusticia, nunca te recuperarás, no sirves, no vales. Esa voz no es la verdad, es solo una creencia que podemos desmontar. Y cuando empezamos a hacerlo, cuando cuestionamos esa voz, descubrimos que el dolor en el fondo nos estaba empujando hacia una versión más consciente de nosotros mismos. Porque hay heridas que nos despiertan, hay pérdidas que nos enseñan a valorar, hay rechazos que nos redirigen a nuestro camino auténtico. No todas las lecciones de la vida vienen envueltas en alegría. Algunas llegan con lágrimas, con rabia, con cansancio. Pero si somos capaces de escuchar lo que nos están diciendo, salimos de ellas con más profundidad, con más sabiduría, con una fuerza serena que no necesita demostrar nada. La próxima vez que sientas dolor, recuerda esto: no estás fallando por sentir, no estás mal por quebrarte un poco, pero tampoco estás condenado a vivir desde la herida. Respira, observa, no te creas todo lo que piensas en medio del dolor. Pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a crecer? ¿Cómo puedo transformar esta experiencia en algo que me fortalezca? Y si no encuentras respuestas inmediatas, no importa. Lo esencial es que mantengas viva esa pregunta, que no renuncies a tu capacidad de reinterpretar lo que te pasa. Porque incluso en medio del dolor más agudo, siempre existe la posibilidad de un nuevo significado. Y ese nuevo significado puede ser el inicio de tu transformación más profunda. Los estoicos lo sabían: no es posible evitar el dolor, pero sí es posible evitar que se convierta en una prisión. El sufrimiento perpetuo no es un destino, es una elección silenciosa. Y tú hoy puedes elegir otra cosa. Puedes elegir mirarte con compasión y con valentía. Puedes elegir sentir sin fundirte. Puedes elegir aceptar el dolor como parte del camino, pero no como tu identidad. Porque más allá de cada herida sigue latiendo una vida que merece ser vivida con plenitud, con dignidad, con propósito. Y esa vida no empieza cuando el dolor se va. Empieza cuando decides caminar con él sin dejar que te detenga. El que se enoja pierde. Hay una reacción que todos conocemos, una que se enciende con rapidez cuando algo nos molesta, nos desafía o hiere nuestra sensibilidad: el enojo. Algunos lo ven como una afirmación de fuerza, una muestra de carácter, incluso una forma legítima de defenderse ante la injusticia. Sin embargo, el estoicismo, con su mirada penetrante y atemporal, nos invita a cuestionar profundamente esa creencia. Porque aunque el enojo pueda parecer un acto de poder, en realidad es una de las manifestaciones más claras de pérdida de control. El que se enoja, pierde. No porque esté mal sentir, sino porque al dejarse arrastrar por la ira, se entrega el timón de la propia conciencia a una emoción que no razona, que no calcula, que no mide consecuencias. Durante siglos la cultura ha romantizado al iracundo como alguien que se impone, que no tolera faltas, que exige respeto a base de gritos o gestos de autoridad. Pero esa visión, más que fuerza, revela inseguridad. Porque quien realmente posee poder interno no necesita elevar la voz, ni golpear la mesa, ni intimidar. Quien tiene dominio de sí mismo puede sostener la calma incluso en medio del caos. Puede responder sin caer en provocaciones. Puede mantener su dignidad sin tener que aplastar a nadie. Esa es la verdadera superioridad, la de quien no se deja arrastrar por las olas de su propio fuego emocional. La ira, lejos de fortalecernos, nos debilita, nos roba energía, nos hace actuar impulsivamente y muchas veces deja un rastro de consecuencias que luego lamentamos. Cuando reaccionamos desde el enojo, no somos nosotros quienes hablamos.
Es la emoción la que toma el control. Perdemos perspectiva, claridad lógica. Las palabras que salen en esos momentos suelen ser duras, injustas o exageradas. Y una vez pronunciadas, ya no se pueden recoger. Una discusión que pudo resolverse con serenidad se convierte en una guerra inútil. Un malentendido se transforma en una ruptura. Un momento pasajero se vuelve una herida duradera. Pensemos en una situación cotidiana: estás en una conversación y alguien lanza un comentario sarcástico, quizás con la intención de provocarte. Tienes dos caminos. Puedes tomar la ofensa, inflarte de indignación, responder con agresividad y escalar el conflicto. O puedes respirar, observar y elegir no reaccionar desde la emoción. Quizá hasta puedas responder con ironía sutil, con distancia, o simplemente con silencio. Esa elección no es cobardía, es autocontrol. No estás permitiendo que el otro dirija tus emociones. Estás demostrando que tú decides cuándo y cómo responder, y que tu paz interior no está en manos ajenas. Epicteto lo expresó con una claridad que sigue siendo asombrosa. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Nadie puede realmente ofenderte sin tu consentimiento. Lo que te altera no es el gesto ni la palabra, ni el tono del otro, sino tu interpretación. Si alguien te grita y tú crees que eso es un ataque intolerable, te llenas de rabia. Pero si interpretas que esa persona está hablando desde su frustración, desde su desequilibrio o desde su ignorancia, puedes conservar la calma. Puedes ver al otro como alguien atrapado en su propia tormenta, sin necesidad de entrar en ella. Dominar el enojo no significa reprimirlo. No se trata de negar que hay cosas que nos molestan. Se trata de aprender a pausar, a no reaccionar de inmediato, a darnos ese breve instante en el que la emoción sube, pero aún no ha explotado. Ese segundo de conciencia puede marcar toda la diferencia. Respirar, observar y preguntarnos: ¿vale la pena responder desde esta emoción? ¿Esto me construye o me desgasta? ¿Quién tiene el control aquí, yo o mi reacción? En esa pausa hay libertad. Y la libertad interior es la esencia del estoicismo. La ira nubla el juicio. Es como una niebla densa que se instala en la mente e impide ver con claridad. Bajo su influencia, exageramos, dramatizamos, atacamos. Y lo peor es que muchas veces, cuando esa niebla se disipa, lo que queda es un campo emocional devastado, relaciones rotas, vergüenza, palabras que quisiéramos no haber dicho. Por eso el sabio no se deja llevar. El sabio elige. El sabio siente pero no actúa hasta haber regresado a su centro, porque entiende que mantener la calma no es solo una elección emocional, sino una estrategia de vida. Hay quienes confunden la calma con debilidad, como si no enojarse fuera sinónimo de ser sumiso o insensible. Pero lo cierto es que la calma activa, esa que se sostiene incluso cuando todo alrededor tiembla, requiere una fuerza interna mucho mayor que cualquier estallido de ira. Es fácil gritar, es fácil insultar. Lo difícil es mantenerse firme y sereno cuando te empujan a perder los estribos. Lo difícil es mantener la dignidad cuando todo te invita a perderla. Esa es la grandeza estoica. En la práctica existen herramientas sencillas pero poderosas para cultivar esta calma. Una de ellas es aprender a identificar los primeros signos del enojo, el ritmo acelerado del corazón, la tensión en los músculos, la respiración superficial. Detectarlos temprano es clave para no actuar desde la inconsciencia. Otra herramienta es el diálogo interno. Cuando algo nos enoja, podemos decirnos mentalmente: esto es solo una emoción, no una orden. Puedo sentir sin reaccionar. Puedo esperar. Esa distancia mental, ese segundo de lucidez, a veces basta para desactivar el impulso. También ayuda a visualizar las consecuencias. Si respondo desde el enojo, ¿qué pasará después? ¿Qué estoy dispuesto a perder por una reacción impulsiva? ¿Qué imagen de mí quedará ante los demás, pero sobre todo ante mí mismo? Cuando somos conscientes del costo del enojo, estamos más dispuestos a elegir la calma, no por temor sino por sabiduría.
porque entendemos que hay batallas que se ganan, no peleando sino evitando ser arrastrados al barro. El estoico moderno no es alguien indiferente, es alguien profundamente conectado con sus emociones, pero que ha aprendido a no ser esclavo de ellas. Ha cultivado una especie de nobleza silenciosa. No necesita demostrar su poder porque su poder está en su interior. No necesita tener la última palabra porque su paz no depende de imponerse. Sabe que el mundo siempre tendrá motivos para provocarlo, pero que lo que realmente importa es no perderse a sí mismo en esas provocaciones. En tiempos donde la irritación es casi un hábito social, donde las redes se han convertido en campos de batalla verbales, donde cualquier desacuerdo parece una ofensa personal, practicar esta forma de serenidad es un acto revolucionario. No responder al insulto, no caer en la trampa del juicio fácil, no permitir que el enojo de otros te infecte, es una forma de vivir con más ligereza, más claridad, más libertad, porque el que se enoja, pierde. Pero el que mantiene la calma gana algo mucho más valioso: el respeto de los demás, la confianza en sí mismo y una vida menos contaminada por el drama innecesario. Ser dueño de uno mismo es uno de los logros más nobles que puede alcanzar un ser humano. Y esa maestría se demuestra sobre todo en los momentos difíciles. Cuando alguien te desafía, cuando algo no sale como esperabas, cuando las palabras del otro intentan herirte, ¿quién eres en ese instante? Eres el que reacciona automáticamente, el que explota, el que se deja arrastrar. ¿O eres el que respira, el que observa, el que responde desde la serenidad? El estoicismo no busca que nos volvamos fríos o indiferentes. Busca que seamos sabios, que podamos elegir desde un lugar profundo, que no nos dejemos dominar por impulsos pasajeros, que nuestra fuerza no dependa del volumen de nuestra voz, sino de la claridad de nuestro juicio. Esa es la fuerza que no grita, la que no necesita imponerse, la que transforma una conversación tensa en un espacio de reflexión, la que convierte una provocación en una oportunidad para crecer. No siempre es fácil. Hay días en los que la emoción parece más fuerte. Hay heridas que aún están abiertas y reaccionan con facilidad. Pero incluso en esos días podemos practicar. Podemos equivocarnos, sí, pero también podemos volver a intentarlo. La calma es un músculo que se fortalece con el uso. Y cada vez que logramos elegirla, aunque sea por unos segundos, estamos afirmando algo muy poderoso: que nuestra paz vale más que cualquier discusión, que nuestra dignidad no está en juego y que nuestra energía es demasiado valiosa como para gastarla en el enojo. En última instancia, el que se enoja no solo pierde la discusión, pierde algo más profundo, pierde la conexión con su centro, con su propósito, con su versión más sabia. Y ese precio, aunque a veces no lo notemos de inmediato, es alto. Por eso la próxima vez que la ira toque a tu puerta, no la recibas como un aliado. Obsérvala como lo que es: una emoción pasajera que busca robarte el control. Y en ese instante recuerda que tienes una elección. Puedes dejarte arrastrar o puedes permanecer en tu eje. No necesitas demostrar tu poder. Ya lo tienes. Está en tu capacidad de no caer. Está en tu decisión de no responder al fuego con más fuego. Está en tu silencio elegido, no como ausencia de respuesta, sino como afirmación de tu autonomía. Porque el verdadero dominio no está en vencer al otro, sino en no permitir que nadie te saque de ti mismo. Y cuando entiendes eso, ya no te enojas. Simplemente avanzas en paz, con firmeza, con la claridad de quien ha aprendido a gobernarse. Esa es la mayor victoria. La vida es corta. No la desperdicies en tonterías. Hay una verdad que todos conocemos, pero que rara vez dejamos que nos atraviese por completo: la vida es corta. Lo sabemos, lo repetimos a veces como si fuera un lugar común. Lo escuchamos en frases motivacionales o lo leemos en libros de filosofía. Pero entre el saber y el vivir hay una distancia enorme. Porque aunque entendemos que nuestra existencia es finita, seguimos comportándonos como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Postergamos lo importante. Nos enredamos en lo trivial. Vivimos como si fuéramos inmortales,
como si cada mañana estuviera garantizada, como si el tiempo fuera un recurso inagotable. Y es precisamente esa ilusión de eternidad lo que más nos aleja de una vida con propósito. Cada día que pasa es un día que no volverá. No importa cuánto te esfuerces, cuánto dinero tengas o qué tecnología aparezca en el futuro, el tiempo que se va no se recupera. Aún así, la mayoría de las personas lo gastan como si fuera arena entre los dedos. Se levantan sin preguntarse para qué. Se lanzan al día sin una intención clara. Se distraen con lo que no importa, se angustian por lo que no pueden cambiar, se obsesionan con problemas que en el fondo carecen de verdadero peso. Y así, sin darse cuenta, van dejando que la vida se les escape, mientras están ocupados en cosas que no les aportan nada esencial. La rutina tiene esa capacidad de anestesiar. Convertimos nuestros días en una secuencia repetitiva de tareas, de deberes, de hábitos automáticos. Nos movemos en piloto automático. Comemos, trabajamos, dormimos sin detenernos a reflexionar si lo que estamos haciendo tiene sentido o si simplemente lo hacemos por inercia. Y ese es el verdadero peligro, que la vida pase sin que realmente hayamos estado presentes en ella. Que lleguemos al final con la amarga sensación de que estuvimos ocupados, sí, pero no conectados con lo que verdaderamente importa. Séneca, uno de los grandes sabios estoicos, reflexionó profundamente sobre esta paradoja. En su obra De la brevedad de la vida escribió: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. No se refería a grandes pérdidas, sino a esas pequeñas fugas constantes, las horas que dedicamos a discusiones sin sentido, a buscar la aprobación de otros, a preocuparnos por lo que no sucederá, a revisar una vez más algo que no necesita revisión, a posponer lo que sabemos que es importante. Cuando sumamos todo eso, nos damos cuenta de que no es el tiempo el que falta, sino nuestra claridad al usarlo. El problema es que muchas veces no somos conscientes de cómo estamos utilizando nuestros días. Vamos dejando lo esencial para después, como si ese después estuviera asegurado. Cuando tenga más tiempo, cuando me jubile, cuando todo esté más tranquilo, nos decimos. Pero ese momento ideal rara vez llega. Lo que sí llega es el cansancio, la rutina, las responsabilidades que se acumulan. Y cuando finalmente miramos atrás, descubrimos que los años han pasado y que muchas de las cosas que queríamos hacer, decir o vivir quedaron en el cajón de los pendientes. Por eso una práctica poderosa es detenerse por un momento e imaginar: ¿y si me quedaran solo 3 meses de vida? No se trata de una visión fatalista, sino de una herramienta de enfoque. Porque cuando te haces esa pregunta con honestidad, algo en ti se alinea con lo esencial. Empiezas a ver con más nitidez qué cosas ya no merecen tu energía, qué relaciones te están vaciando, qué actividades solo llenan espacio sin aportar significado. Te das cuenta de que muchas de tus preocupaciones actuales perderían toda relevancia si supieras que el tiempo se acaba. Y al mismo tiempo, comienzas a valorar más intensamente lo simple: una conversación profunda, un paseo en silencio, un abrazo sincero, el tiempo contigo mismo. Vivir con la conciencia de que el tiempo es limitado no es deprimente, es liberador, porque te obliga a priorizar, te invita a decir que no con más frecuencia, a poner límites sanos, a dejar de invertir tus mejores horas en redes sociales, en comparaciones vacías, en tareas que otros te imponen, pero que tú no eliges. Te impulsa a tomar decisiones con más firmeza, a elegir lo que sí quieres hacer, lo que sí quieres sentir, lo que sí quieres construir. Y sobre todo, te empuja a vivir desde la intención. Vivir desde la intención es elegir cada día con conciencia. Es levantarte y preguntarte: ¿para qué estoy vivo hoy? ¿Qué quiero aportar? ¿Qué me hace sentir vivo? ¿Qué sería un uso digno de mi tiempo? Es mirar tu agenda y preguntarte si refleja lo que valoras o si es un reflejo de las expectativas de otros. Es atreverte a borrar, a reorganizar, a simplificar. Porque no necesitas una vida más llena, necesitas una vida más significativa. Y eso solo se logra cuando dejas de vivir desde la reacción y comienzas a vivir desde la elección.
Eliminar lo innecesario no es una renuncia, es un acto de amor propio. Es decirte a ti mismo, mi tiempo es valioso, no lo voy a regalar a la distracción, al drama o a lo superfluo. Es atreverte a tener menos compromisos, menos objetos, menos ruido, para tener más espacio, más presencia, más claridad. Es aprender a vivir sin tanta prisa, sin tanta acumulación, sin ese impulso constante de hacer más, tener más, mostrar más. Porque al final, lo que más recordamos no son las tareas completadas, sino los momentos vividos con el alma despierta. Y sí es cierto, hay responsabilidades que no podemos evitar. Hay cuentas que pagar, obligaciones que cumplir, rutinas que sostener. Pero incluso dentro de ese marco, podemos introducir presencia. Podemos transformar una tarea mecánica en un acto consciente. Podemos elegir cómo estar mientras hacemos lo que hay que hacer. Podemos encontrar pequeñas ventanas de belleza y sentido incluso en lo cotidiano. Porque no se trata de escapar de la vida, sino de habitarla con más profundidad. La clave está en no posponer lo importante, en no dejar para después lo que sabes que te nutre, te conecta, te eleva, en decirle sí a lo que te hace bien aunque sea incómodo, y no a lo que te desvía aunque sea tentador. Porque cada decisión que tomas es una inversión de tu tiempo, y el tiempo es lo más valioso que tienes. Puedes ganar más dinero, puedes hacer nuevos amigos, puedes mudarte de ciudad, pero el tiempo, una vez usado, no vuelve. Y vivir con esa conciencia no genera ansiedad, genera propósito. A veces, para reconectarnos con esa urgencia serena que da sentido a la vida, necesitamos hacer pausas, salir de la rueda del hacer y simplemente detenernos, respirar, mirar alrededor, preguntarnos, ¿estoy donde quiero estar? ¿Estoy siendo la persona que quiero ser? ¿Estoy dedicando mi energía a lo que de verdad importa? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero el solo hecho de plantearlas ya comienza a mover algo dentro. Ya abre un espacio para una vida más consciente, más fiel, más auténtica. No esperes a tener una crisis para valorar el tiempo. No esperes a perder a alguien para entender la fragilidad de la existencia. No esperes a enfermarte, a cansarte, a llegar al límite. Puedes despertar ahora. Puedes decidir hoy. Puedes mirar tu agenda y hacerle espacio a lo que amas. Puedes tomar una decisión pequeña que tenga un impacto profundo. Puedes empezar de nuevo cada mañana, no como alguien que sobrevive al día, sino como alguien que lo habita con intención. Porque la vida es corta, sí, pero también es suficiente. No necesitas 100 años para vivir intensamente. No necesitas más tiempo, necesitas más presencia. Y la presencia comienza cuando dejas de desperdiciar tu atención en lo que no suma. Cuando decides que tu tiempo merece respeto. Cuando eliges vivir cada día como si fuera valioso. No porque tengas miedo de morir, sino porque has decidido honrar el privilegio de estar vivo. A lo largo de los siglos, los grandes sabios han coincidido en esta idea. El tiempo no es solo duración, es calidad. No es cuántos años tienes, es qué has hecho con ellos. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo con los tuyos? ¿Estás viviendo con plenitud o simplemente pasando el tiempo? ¿Estás construyendo una vida que te inspire o solo sobrevives entre distracciones? No necesitas respuestas perfectas. Solo necesitas hacerte la pregunta y tener el coraje de actuar en consecuencia. Recuerda esto. El tiempo no se detiene a ver si estás listo. La vida no espera a que tengas todo en orden para comenzar. Cada día que dejas pasar es uno menos, pero cada día que vives con conciencia, aunque sea uno, puede marcar la diferencia. Puede transformarte, puede dejar huella, y al final, cuando mires hacia atrás, lo que importará no será cuántos años viviste, sino cuánto de ti pusiste en cada uno de ellos. Que tu tiempo no sea solo medido en minutos, sino en momentos vividos con alma, con intención, con amor. Porque la vida es corta, y tú mereces vivirla con propósito. Eres lo que repites cada día. Eres lo que repites cada día. Esta afirmación tan simple en su forma contiene una verdad profunda
que transforma radicalmente la manera en que te relacionas contigo mismo. No eres tus intenciones, no eres tus sueños, tampoco tus buenas ideas o tus promesas para mañana. Eres lo que haces, lo que eliges, lo que practicas a diario. Esa es tu identidad real. Y es allí, en lo que repites, sin pensarlo, donde se dibuja el contorno más nítido de tu carácter. La rutina, lejos de ser un mero conjunto de acciones automáticas, es el espejo silencioso que te muestra en quién te estás convirtiendo. Vivimos en una cultura que valora los grandes momentos, las decisiones épicas, los comienzos llenos de entusiasmo. Nos encanta imaginar la versión ideal de nosotros mismos, más disciplinados, más sabios, más fuertes. Pero lo que realmente nos define no es esa visión futura, sino la suma de nuestras decisiones cotidianas, especialmente las más pequeñas. Aquello que haces cuando nadie te ve, lo que eliges cada mañana, lo que toleras en ti, lo que pospones, lo que te permites justificar. Todo eso te construye o te deteriora día tras día, sin estruendo, sin aplausos, sin drama. Muchas personas creen que cambiar su vida requiere un evento transformador, un punto de inflexión repentino, una motivación desbordante. Pero los estoicos sabían que el verdadero cambio no es espectacular sino silencioso. Marco Aurelio escribió que nuestras almas se tiñen del color de nuestros pensamientos, y podríamos añadir que nuestras vidas se moldean con la forma de nuestros hábitos. Lo que repites se convierte en parte de ti, en tu naturaleza, en tu forma de estar en el mundo. Si repites excusas, te vuelves experto en postergar. Si repites acciones alineadas con tus valores, construyes coherencia. El alma no distingue entre lo grande y lo pequeño, solo absorbe lo constante. Por eso la disciplina es mucho más valiosa que la motivación. La motivación es volátil, cambia con el estado de ánimo, con el clima, con los altibajos de la vida. Puedes sentirte entusiasmado un lunes y exhausto el miércoles. Puedes tener una visión clara por la mañana y olvidarla por completo al caer la noche. Pero la disciplina permanece. Es ese compromiso silencioso contigo mismo, esa decisión firme de hacer lo que dijiste que harías, incluso cuando ya no tienes ganas. La disciplina es lo que sostiene tus principios cuando las emociones flaquean. Y la buena noticia es que no necesitas una rutina perfecta. No necesitas levantarte a las 5 de la mañana ni tener una lista interminable de hábitos productivos. Lo que necesitas es una rutina realista, coherente, adaptada a tu contexto, pero sobre todo construida desde la intención. Una rutina estoica no es rígida ni mecanizada. Es flexible, consciente y deliberada. Se basa en identificar qué acciones, por pequeñas que sean, te acercan a tu mejor versión, y luego repetirlas, no por obligación, sino porque entiendes que cada gesto, cada hábito, cada práctica cotidiana es una afirmación de quién decides ser. Imagina tu día como un conjunto de pequeñas decisiones. ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo hablas contigo mismo al comenzar la mañana? ¿Qué consumes mentalmente? ¿Te alimentas de quejas, de noticias tóxicas, de comparaciones? ¿O eliges empezar con un momento de silencio, con una lectura breve, con una respiración profunda? ¿Cómo te comportas cuando enfrentas un contratiempo? ¿Reaccionas o respondes? ¿Te quejas o te adaptas? ¿Pospones lo importante o te disciplinas para avanzar, aunque sea con un paso pequeño? Cada una de esas preguntas te lleva a un lugar más sincero dentro de ti. Te obliga a mirar no tus ideales, sino tus actos. El carácter no se forma en los grandes discursos que te das a ti mismo, sino en la constancia con la que vives según tus valores. Y eso requiere una vigilancia amorosa, no un juicio cruel. Por eso una herramienta poderosa es hacer una auditoría diaria. Al finalizar el día, dedica unos minutos a preguntarte: ¿quién fui hoy? ¿Viví como la persona que quiero ser? ¿Qué hice que me acercó a mis principios? ¿Dónde me traicioné? ¿Qué repetiría mañana? ¿Qué necesito cambiar? Esta práctica no busca perfección sino conciencia. No se trata de castigarte sino de ajustar el rumbo con humildad y claridad.
Hay algo profundamente liberador en entender que no estás definido por tu pasado, ni por tus errores, ni por lo que no hiciste ayer. Estás definido por lo que eliges repetir hoy. Cada día es una oportunidad nueva para reafirmar tu identidad. Y si ayer fuiste impaciente hoy, puedes practicar la calma. Si ayer fuiste indulgente contigo mismo hasta caer en la inercia, hoy puedes recuperar el impulso. Si ayer pospusiste lo importante, hoy puedes dar el primer paso. Porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser constante, de tener el coraje de empezar de nuevo tantas veces como sea necesario. Los estoicos sabían que vivir bien es un arte diario. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Solo hay práctica. Práctica de la atención, del dominio propio, del compromiso con lo esencial. Y esa práctica comienza en lo cotidiano, en cómo te vistes, en cómo hablas, en cómo caminas por la vida. Porque todo es entrenamiento. Cada interacción, cada pensamiento, cada decisión es una oportunidad para fortalecer el alma o para debilitarla. Y tú eliges a cada instante con qué material estás construyendo tu carácter. Algunas personas se sienten abrumadas cuando escuchan esto. Piensan, ¿debo entonces revisar cada detalle de mi día, cada gesto, cada pensamiento? La respuesta es no. No se trata de controlarlo todo, sino de vivir con más presencia, de no dejar que la inercia decida por ti, de no vivir dormido en tus hábitos. La idea no es obsesionarte, sino despertar, porque muchas veces actuamos en automático y luego nos preguntamos ¿por qué no nos sentimos plenos? ¿Por qué la vida se siente vacía o sin dirección? Y la respuesta está muchas veces en lo que estamos repitiendo sin cuestionar. Quizás repites la queja, o la comparación, o la crítica interna, y con cada repetición refuerzas una identidad que no te representa. Pero también puedes elegir repetir el silencio, la reflexión, la acción concreta, el autocuidado, la disciplina. Y entonces, poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a transformarte. Tu manera de mirar el mundo cambia. Tu manera de tratar a los demás mejora. Tu relación contigo mismo se vuelve más compasiva, pero también más firme. Una rutina estoica no es un calendario lleno de tareas. Es una forma de vivir que te permite sentirte en paz contigo mismo al final del día. No se trata de cuántas cosas hiciste, sino de si hiciste lo que dijiste que harías, de si honraste tu palabra, de si fuiste fiel a tus principios, de si construiste un día que tenga sentido dentro del tipo de vida que deseas tener. Porque lo que haces cada día se convierte en tu camino, y si no cuidas ese camino, puedes alejarte sin darte cuenta de lo que realmente quieres. Por eso, antes de querer cambiar el mundo, el entorno, las circunstancias, comienza por observar tus hábitos. Pregúntate, ¿qué estoy repitiendo que me aleja de mi esencia? ¿Qué estoy cultivando cada día sin ser consciente? Y luego, decide con firmeza pero sin dureza, ¿qué nuevos actos quieres empezar a repetir? Puede ser algo pequeño, meditar 5 minutos, escribir una reflexión antes de dormir, caminar en silencio por la mañana, hacer una pausa antes de responder. Lo que importa no es la magnitud, sino la constancia. Recuerda que todo hábito comenzó siendo una elección. Y todo lo que repites hoy está formando tu destino. No eres víctima de tus rutinas, eres su autor. Tienes el poder cada día de reescribir tu narrativa, de decidir con qué actos llenar tus horas, de construir una identidad no basada en ideales abstractos, sino en prácticas reales. Porque no eres lo que sueñas ser, eres lo que repites. Y eso, cuando lo entiendes profundamente, deja de ser una presión y se convierte en un regalo. Porque significa que estás en tus manos, que puedes empezar hoy, que cada decisión, cada acto, cada repetición es una oportunidad para acercarte más a tu mejor versión. Así que obsérvate con atención, no desde el juicio sino desde la curiosidad. ¿Qué estás repitiendo hoy? ¿Qué estás reforzando? ¿Qué estás dejando crecer dentro de ti? Porque ese cultivo invisible, ese patrón silencioso será mañana tu carácter. Y tu carácter, como sabían los antiguos estoicos, es tu destino.
Vive entonces como alguien que sabe que cada gesto cuenta, que cada hábito habla, que cada repetición es una pincelada en el alma y que cada día es una nueva oportunidad para pintar con decisión y propósito la vida que quieres vivir. El miedo es una ilusión. El miedo es una ilusión. No porque no lo sintamos ni porque no nos afecte, sino porque la mayoría de las veces no tiene fundamento real. Es una construcción mental, un espejismo que anticipa un futuro catastrófico que casi nunca llega. El miedo, cuando no se cuestiona, se convierte en un dictador silencioso que condiciona nuestras elecciones, limita nuestros movimientos y encoge nuestra vida. Y lo hace desde la sombra, desde esa parte de la mente que se especializa en imaginar lo peor. Pero lo más curioso y también lo más liberador es que aquello que tememos suele ser menos grave, menos intenso e incluso inexistente cuando por fin lo enfrentamos. Hay una diferencia crucial entre el miedo anticipado y la realidad concreta. El primero vive en la imaginación, se alimenta de suposiciones, se refuerza con experiencias del pasado y se proyecta sobre lo que podría ocurrir. En cambio, la realidad rara vez es tan amenazante como el miedo nos hizo creer. Puedes pasarte semanas temiendo una conversación difícil, construyendo en tu mente todos los posibles escenarios negativos, y cuando por fin sucede, descubres que fue más breve, más simple y mucho menos dramática de lo que pensabas. Así opera el miedo, con una tendencia a exagerar, a distorsionar, a encadenarte con lo que solo existe en el ámbito de lo posible, no de lo real. Este miedo anticipado, que rara vez se concreta como lo imaginamos, tiene un efecto paralizante. Nos detiene antes de empezar. Nos convence de que no estamos listos, de que es mejor esperar, de que algo terrible puede pasar si nos atrevemos. Pero esa espera constante, ese aplazamiento disfrazado de prudencia, es una trampa. No es protección, es estancamiento. El miedo mal gestionado nos encierra en una zona de aparente seguridad, pero que en realidad es una cárcel que no tiene barrotes visibles, sino pensamientos limitantes. Y mientras más tiempo pasamos allí, más cómodo se vuelve ese encierro y más difícil parece salir. Sin embargo, hay una certeza que solo se descubre al otro lado del miedo: el crecimiento. Todo lo que nos transforma, lo que nos desafía, lo que nos hace evolucionar, requiere atravesar alguna forma de temor. No porque el miedo sea deseable, sino porque es inevitable cuando estás a punto de salir de tu zona conocida. Hablar en público, emprender un proyecto, terminar una relación que ya no tiene sentido, mudarte, cambiar de trabajo, mostrar quién eres de verdad. Todo eso viene acompañado de miedo. Y no es señal de que estés haciendo algo mal. Es señal de que estás moviéndote hacia algo que importa. Marco Aurelio, con la serenidad que lo caracterizaba, observó con atención esta dinámica y nos legó una enseñanza que resuena profundamente. Si te perturba algo externo, no es eso en sí lo que te perturba, sino tu juicio sobre ello, y está en tu poder eliminar ese juicio. Lo mismo ocurre con el miedo. No es la situación la que lo provoca, sino la interpretación que haces de ella. Si cambias esa mirada, si cuestionas la narrativa que tu mente ha fabricado, el miedo pierde fuerza. Porque en el fondo el miedo no se basa en hechos, sino en proyecciones. Y tú puedes cambiar lo que proyectas. Hay un ejercicio de reinterpretación que puede ayudarte a transformar tu relación con el miedo. En lugar de ver el miedo como una advertencia de peligro, puedes comenzar a verlo como una señal de dirección. ¿Y si el miedo no fuera un obstáculo, sino una brújula? ¿Y si eso que más temes es justamente lo que más necesitas hacer? Esta perspectiva cambia todo. Porque entonces, cuando sientes miedo, en lugar de retroceder, puedes preguntarte: ¿qué parte de mí está siendo llamada a crecer aquí? Y desde ahí no huyes del miedo, sino que lo abrazas como parte del proceso de evolución. Los ejemplos son abundantes y profundamente humanos. Piensa en alguien que teme hablar en público. Su mente le repite una y otra vez: te vas a trabar, te van a juzgar, te vas a equivocar. Pero si se atreve a hacerlo, si sube al escenario con el corazón acelerado, pero con el deseo intacto,
Descubre que sobrevivió, que fue escuchado, que incluso alguien le agradeció sus palabras. Y esa experiencia no solo disminuye el miedo para la próxima vez, sino que fortalece su autoestima. Lo mismo ocurre con quien emprende un proyecto personal que ha postergado por miedo al fracaso. Si da el paso aunque sea temblando, empieza a demostrarle a sí mismo que es capaz. Y poco a poco, el miedo se transforma en respeto por uno mismo. El miedo no se vence desde la negación ni desde la resistencia. Se vence desde la acción. Pero no una acción impulsiva ni temeraria, sino una acción que reconoce el miedo y aún así avanza. Actuar con miedo no significa que el miedo haya desaparecido. Significa que tú has decidido no cederle el control. Has elegido moverte aunque tiemble el cuerpo, aunque la mente te grite, no lo hagas. Ese es el acto de coraje más poderoso, no la ausencia de miedo, sino la elección consciente de actuar a pesar de él. El estoicismo no enseña a eliminar las emociones, sino a gobernarlas. Y eso incluye al miedo, porque no se trata de volverse insensible, sino de desarrollar una fuerza interna tan firme que ninguna emoción pueda desviarte de lo que consideras correcto. Esa firmeza no es dureza, es claridad. Una claridad que surge cuando dejas de permitir que tus decisiones sean dictadas por lo que temes perder. Cuando vives desde tus valores y no desde tus inseguridades, el miedo deja de tener la última palabra. Una técnica útil para avanzar a pesar del miedo es descomponer la acción que lo provoca en pequeños pasos. Si hablar en público te aterra, comienza hablando frente a una persona de confianza. Si cambiar de carrera te paraliza, investiga un poco cada día sobre tu nueva opción. Si expresar tus sentimientos te hace temblar, escribe primero lo que quieres decir. No necesitas saltar de golpe al vacío. Puedes avanzar con pasos pequeños pero firmes, sabiendo que cada uno de ellos debilita el miedo y fortalece tu voluntad. Otra estrategia valiosa es preparar tu mente para el peor escenario. Suena contradictorio, pero imaginar con realismo lo que podría salir mal y darte cuenta de que podrías sobrellevarlo. Reduce la ansiedad. Si te equivocas en una presentación, ¿qué pasa? Pierdes tu valor como persona. Si te rechazan en una propuesta, ¿se acaba tu vida? No. Lo que pasa simplemente es que aprenderás. Y la mayoría de las veces descubrirás que el peor escenario no era tan terrible. Incluso puede que nunca suceda. En este proceso es fundamental desarrollar una relación más amable contigo mismo. El miedo suele amplificarse cuando nos juzgamos con dureza, cuando creemos que no podemos fallar, que no podemos equivocarnos, que debemos hacerlo todo perfecto. Pero la perfección es una ilusión tan engañosa como el miedo mismo. Y cuando comprendes que puedes fallar, aprender, recomenzar a adaptarte, el miedo se vuelve más pequeño, porque ya no lo alimentas con exigencias irreales, sino que lo enfrentas desde tu humanidad, desde tu coraje imperfecto, desde tu disposición a crecer. Miedo habrá siempre. No importa cuánto avances, cuántas cosas logres, cuántas veces te atrevas. Cada nuevo nivel de vida traerá nuevos temores, pero también traerá una versión más fuerte de ti, más consciente, más capaz de atravesarlos. Porque ya sabrás que el miedo no es un muro, sino una puerta, y que cada vez que cruzas una tu mundo se expande. Cuando empieces a vivir desde esta comprensión, te darás cuenta de que muchas de las decisiones que has postergado por años no requerían más tiempo, más preparación o más recursos. Requerían solo una cosa: coraje. El coraje de sentir miedo y moverte igual. El coraje de hacerte cargo de lo que deseas sin seguir esperando el momento perfecto. Porque ese momento, lo sabemos, no existe. Y si existe, es este, es ahora. No cuando se vaya el miedo, sino cuando decidas que tu vida vale más que tu temor. Así que la próxima vez que sientas miedo, no lo veas como un enemigo. Míralo a los ojos, escúchalo. Pregúntale qué te está revelando. Tal vez te está diciendo que estás a punto de crecer. Tal vez te está mostrando el camino que necesitas recorrer. Tal vez simplemente te está pidiendo que confíes en ti,
más de lo que lo has hecho hasta ahora. Y si lo entiendes así, entonces el miedo ya no será una barrera, sino un maestro. Uno incómodo, sí, pero también necesario. Recuerda esto: muchas de las personas que hoy admiras también sintieron miedo antes de dar sus pasos más importantes. Nadie está exento. La diferencia está en que ellos no dejaron que el miedo decidiera por ellos. Actuaron igual, y al hacerlo transformaron su vida. Tú puedes hacer lo mismo. No necesitas ser valiente en el sentido tradicional. Solo necesitas un instante de claridad, un momento de decisión, un gesto de confianza, un paso, aunque sea tembloroso, porque ese paso, por pequeño que parezca, puede ser el inicio de una vida mucho más grande que tu miedo. Tu opinión no es la realidad. Tu opinión no es la realidad. Esta frase, aunque sencilla en su estructura, encierra una de las verdades más liberadoras del pensamiento estoico. Durante gran parte de nuestra vida, actuamos como si todo lo que pensamos fuera una descripción objetiva del mundo. Sin embargo, lo que vemos, lo que sentimos, lo que interpretamos, no es la realidad en sí misma, sino una versión filtrada por nuestra mente, por nuestras experiencias pasadas, por nuestros miedos, por nuestras expectativas, por todo lo que llevamos dentro y que proyectamos hacia afuera sin darnos cuenta. Y es justamente esa proyección la que nos encierra en malentendidos, en sufrimientos innecesarios, en conflictos con los demás y con nosotros mismos. El filtro mental con el que percibimos el mundo está tan integrado a nuestra manera de ser que muchas veces no lo cuestionamos. Es como un cristal invisible a través del cual miramos cada acontecimiento. No vemos al otro tal como es, sino tal como lo interpretamos. No vemos los hechos como son, sino como creemos que deberían ser. Y esa brecha entre lo que sucede y lo que pensamos que debería suceder es el origen de una gran parte de nuestro malestar. Vivimos atrapados en un bucle de opiniones que confundimos con certezas, sin darnos el permiso de preguntarnos: ¿y si lo que creo no es toda la verdad? Una misma situación puede generar reacciones totalmente opuestas según la mente que la observa. Una persona recibe una crítica y se desploma emocionalmente, sintiendo que ha fracasado. Otra recibe esa misma crítica y la usa como una oportunidad para crecer. ¿Qué cambió? No el hecho en sí, sino la percepción. Lo que a uno lo hunde, al otro lo fortalece. Lo que para uno es una humillación, para otro es una lección. Epicteto lo expresó con una claridad que aún resuena siglos después. Lo que perturba al ser humano no son los hechos, sino el juicio que hace sobre ellos. Con esta afirmación nos invita a mirar dentro, no fuera, para encontrar las causas de nuestro sufrimiento. El pensamiento estoico no niega la existencia de los acontecimientos, pero sí afirma que nuestra paz interior depende exclusivamente del significado que les atribuimos. Y ese significado, aunque parezca sólido, es maleable. Se puede revisar, reeducar, transformar. Pero para ello es necesario cultivar una herramienta que hemos olvidado en tiempos de opiniones instantáneas: la duda sana. No una duda que paraliza, sino una duda que investiga, que se pregunta con honestidad: ¿de dónde viene esta opinión que tengo? ¿Es una verdad comprobable o es una creencia heredada? ¿Me sirve o me encadena? ¿Qué parte de lo que pienso es solo una interpretación que decidí adoptar hace tiempo, quizás sin saberlo? El primer paso para liberarnos de las cadenas invisibles de nuestras opiniones es reconocer que tenemos filtros mentales y que esos filtros no siempre son fiables. Algunos fueron construidos en la infancia, otros surgieron como mecanismos de defensa, otros nos fueron impuestos por la cultura, por la familia, por experiencias dolorosas que distorsionaron nuestra manera de mirar el mundo. Por eso es tan necesario detenernos y observar nuestros pensamientos con curiosidad, no con culpa. No se trata de rechazarlos, ni de luchar contra ellos, sino de examinarlos con serenidad, con la misma actitud con la que un jardinero observa qué plantas crecen en su terreno. ¿Qué ideas estoy regando todos los días?
cuáles me ayudan a florecer y cuáles me están marchitando por dentro. Imagina por un momento que todo lo que piensas sobre ti mismo, sobre los demás y sobre la vida es solo una versión, no la verdad. Solo una historia que has contado muchas veces y que por repetición has convertido en realidad. Pero al igual que una historia puede ser reescrita, tus interpretaciones también pueden cambiar. Puedes decidir ver una traición como una herida que te destruye o como un filtro que revela quién merece estar en tu vida. Puedes interpretar un rechazo como una humillación personal o como una redirección sabia del destino. La diferencia está en el enfoque, no en el hecho, y ese enfoque es tu responsabilidad. Reeducar la percepción no es un acto puntual, sino una práctica diaria. Es detenerse cada vez que surge una emoción intensa y preguntarse, ¿esto que estoy pensando es un hecho o es una opinión? ¿Estoy reaccionando a lo que pasó o a la historia que me estoy contando sobre lo que pasó? Esta distancia entre el hecho y el juicio es el espacio donde nace la libertad interior. Porque si logras identificar que tu sufrimiento nace de tu interpretación, entonces puedes empezar a transformarlo. No necesitas que el mundo cambie, solo necesitas mirar con nuevos ojos. Una herramienta estoica poderosa para este propósito es la reformulación cognitiva. Consiste en tomar una idea automática y reinterpretarla desde una perspectiva más sabia, más serena, más alineada con la realidad. Por ejemplo, si tu mente dice, esa persona me ignoró porque no le importo, puedes reformularlo así. No tengo pruebas de sus motivos. Tal vez tenía un mal día. Tal vez no supo cómo responder. No puedo controlar sus acciones, pero sí puedo elegir cómo me afecta. Esta práctica repetida con constancia va moldeando tu manera de pensar, liberándote poco a poco del hábito de reaccionar de forma automática y emocional. Cuando dejas de aferrarte a tu punto de vista como si fuera la única verdad posible, algo en tu interior se suaviza. Dejas de luchar contra la realidad. Dejas de intentar que todo encaje en tu marco mental. Y en esa rendición consciente, no hay debilidad, hay sabiduría. Porque sabes que aunque tengas derecho a tener una opinión, también tienes el poder de soltarla cuando te hace daño. Esa flexibilidad mental no te hace menos firme, te hace más libre. Porque no te defines por tus ideas, sino por tu capacidad de elegir cuáles conservar y cuáles dejar atrás. Esto se vuelve especialmente útil en los vínculos humanos. Muchas discusiones, muchos resentimientos, muchos distanciamientos nacen del hecho de que cada quien está atrapado en su percepción, defendiendo su versión de los hechos como si fuera la única válida. Pero cuando comprendes que tu opinión es solo eso, una opinión, puedes abrir espacio para escuchar al otro, para comprender sin necesidad de estar de acuerdo, para priorizar la conexión por encima del ego. Y esto no implica ceder ante lo injusto, sino actuar con la conciencia de que muchas veces discutimos no por lo que pasó, sino por lo que creemos que pasó. Liberarte emocionalmente de la necesidad de tener siempre la razón es uno de los actos más profundos de madurez interior. Significa que ya no buscas validar tu punto de vista para sentirte valioso. Significa que confías en tu capacidad de observar, de aprender, de adaptarte. Significa que ya no necesitas que el mundo se acomode a tus expectativas para estar en paz. Estás en paz porque sabes que todo lo que ocurre, por más desconcertante que sea, puede ser contemplado con ojos nuevos. Y desde esa contemplación surge una serenidad que no depende de las circunstancias, sino de tu modo de percibirlas. Este enfoque no te hará inmune al dolor, pero te hará mucho menos vulnerable al sufrimiento innecesario. Porque entenderás que lo que duele no es solo lo que pasa, sino lo que piensas sobre lo que pasa. Y si puedes trabajar sobre ese pensamiento, puedes transformar tu experiencia. Puedes dejar de sentirte víctima del mundo y empezar a ser un observador lúcido de tu propia mente. No para controlar todo, sino para recuperar el poder sobre aquello que sí depende de ti, tu actitud, tu mirada, tu reacción. La próxima vez que te encuentres envuelto en una emoción intensa, en una discusión o en un malentendido,
Recuerda, tu opinión no es la realidad. Es solo una posibilidad entre muchas. Y si te das permiso para cuestionarla, si te ofreces la oportunidad de mirar más allá del filtro, tal vez descubras una verdad más amplia, más compasiva, más profunda. Porque la sabiduría no consiste en tener siempre la razón, sino en tener la humildad de reconocer que la razón muchas veces no es absoluta, sino compartida, fragmentada, cambiante. Esta es una de las llaves más poderosas del pensamiento estoico, la libertad de elegir tu interpretación. Y con ello, la libertad de elegir tu vida. Porque lo que vives no es solo lo que te sucede, sino lo que crees que eso significa. Y si puedes transformar esa creencia, puedes cambiar el curso de tus emociones, de tus acciones, de tu destino. No eres prisionero de tus pensamientos. Puedes convertirte en su observador, en su guía, en su alquimista. Y al hacerlo dejarás de mirar la vida desde la rigidez de tus juicios para contemplarla desde la amplitud de una mente libre. Una mente que no necesita tener razón para estar en paz, sino que ha aprendido que la paz verdadera nace de saber soltar lo que no suma y abrazar lo que te expande. No necesitas la aprobación de nadie. No necesitas la aprobación de nadie. Esta afirmación tan sencilla a primera vista es en realidad una de las más difíciles de encarnar, porque desde que somos pequeños aprendemos a mirarnos a través de los ojos de los demás. Crecemos en entornos donde el amor, la atención y el reconocimiento muchas veces vienen condicionados por nuestra capacidad de agradar. Aprendemos a sonreír aunque no tengamos ganas, a decir que sí, aunque por dentro seamos un no rotundo, a vestirnos, hablar o actuar de maneras que nos garanticen la aceptación de quienes nos rodean. Así, sin darnos cuenta, la necesidad de validación se instala como una brújula interna que nos aleja de nuestra verdad. Pero vivir para agradar es en el fondo una forma de esclavitud emocional, una cárcel invisible en la que encerramos nuestra autenticidad a cambio de la sonrisa ajena. Cada vez que actuamos en función de ser aprobados, cedemos una parte de nuestro poder. Nos convertimos en actores de una obra escrita por otros, olvidando que hemos venido a ser autores de nuestra propia historia. La trampa del debería, cómo deberíamos ser, cómo deberíamos comportarnos, qué deberíamos querer, nos mantiene atrapados en vidas que no nos pertenecen. Y cuanto más obedecemos esos mandatos externos, más nos alejamos de nuestra esencia. La filosofía estoica, profundamente centrada en la libertad interior, nos recuerda que la opinión de los demás no es algo que debamos temer, sino algo que debemos ubicar en su justo lugar fuera de nuestro control. Marco Aurelio lo expresó con contundencia cuando escribió que no debemos preocuparnos por lo que los demás piensan, ya que cada uno está limitado por su propio juicio. Nadie puede vernos por completo. Nadie conoce lo que sentimos, lo que nos ha costado llegar hasta aquí, lo que verdaderamente anhelamos. Por tanto, construir nuestra identidad a partir de la mirada externa es como edificar sobre arena frágil, inestable, condenada al derrumbe. La verdadera autoestima no nace del aplauso ajeno, sino de la coherencia interna. No se trata de ser admirado por todos, sino de poder mirarte al espejo y sentirte en paz con lo que ves. La serenidad no proviene de coleccionar halagos, sino de saber que tus decisiones responden a lo que realmente eres, no a lo que otros esperan de ti. Cuando dejas de buscar la validación externa, algo en tu interior se acomoda. Ya no necesitas justificarte. Ya no sientes esa presión constante de rendir cuentas. Descubres que el juicio más importante es el que emite tu conciencia cuando apoyas la cabeza en la almohada cada noche. Practicar esta libertad requiere coraje, porque durante años hemos sido condicionados a complacer, a agradar, a pertenecer. Salir de ese molde no es fácil. Es desafiante decir no sin sentir culpa. Es difícil tomar decisiones sin consultar con nadie, sin esperar la aprobación de quienes nos rodean. Pero cada vez que lo haces, cada vez que eliges en función de tu verdad, das un paso hacia una vida más auténtica.
te liberas del peso de ser comprendido por todos. Y en esa libertad descubres que tu paz no está en manos de nadie más. Una forma de ejercitar esta independencia interior es comenzar por lo pequeño. Decidir por ti mismo qué ropa quieres usar, aunque no sea del agrado de todos. Elegir cómo pasar tu tiempo libre, aunque otros no entiendan tus prioridades. Practicar el arte de decir no sin necesidad de explicar demasiado. Porque no estás obligado a justificarte cada vez que eliges lo que te hace bien. Tu vida es tuya, tu tiempo es limitado, y cada instante que dedicas a vivir según las expectativas de otros es un instante que no estás viviendo verdaderamente. Existen miles de historias de personas que malgastaron sus días por miedo al juicio ajeno. Hombres y mujeres que no siguieron sus pasiones, que no se atrevieron a amar a quien realmente querían, que no dijeron lo que necesitaban decir por temor al rechazo. Algunos fueron hijos obedientes que vivieron para cumplir los sueños de sus padres. Otros fueron profesionales exitosos pero emocionalmente vacíos, atrapados en carreras que no eligieron por convicción, sino por reconocimiento. Y al final de sus vidas, cuando el telón cae y ya no hay público que aplauda, descubren que se han traicionado a sí mismos en nombre de una aceptación que nunca fue suficiente. La libertad de no necesitar la aprobación de nadie no implica volverse insensible o arrogante. No se trata de rechazar a los demás, ni de vivir desde el ego, sino de elegir con conciencia. De poder decir, te escucho, pero decido por mí. De saber que valorar tu opinión no significa desvalorizar la de los demás, sino simplemente recordar que tú eres quien vive con las consecuencias de tus elecciones. Y si vas a pagar el precio, al menos que sea por algo que tú elegiste, no por lo que otros decidieron por ti. Ser autor de tu narrativa interna es un acto de profunda soberanía. Significa que ya no permites que otros definan tu valor, que no necesitas que te digan que eres suficiente para saber que lo eres, que dejas de vivir pendiente de si encajas o no, y empiezas a construir un espacio donde simplemente perteneces a ti mismo. En ese espacio todo se ordena. Ya no te angustia el rechazo, porque sabes que no te define. Ya no te desespera el silencio de los otros, porque tu voz interna se ha fortalecido. Ya no te desvives por agradar, porque has entendido que la verdadera belleza de tu alma no necesita adornos ni aplausos. El estoicismo, lejos de promover la frialdad o la desconexión emocional, nos invita a desarrollar una fortaleza que nace del interior. Una fortaleza que no depende de las circunstancias, ni de la validación externa, ni del prestigio social. Es la fuerza serena de quien se conoce a sí mismo, de quien ha dejado de mendigar amor o respeto, porque ha aprendido a dárselo primero. Y cuando logras esto, cuando ya no dependes emocionalmente de ser aprobado paradójicamente, te vuelves más auténtico, más magnético, más respetado. Porque las personas perciben cuando alguien vive desde su centro, sin máscaras ni necesidad de agradar. Si alguna vez has sentido que tu valor depende de si te responden un mensaje, de si te invitan, de si te felicitan o te reconocen, haz una pausa, vuelve a ti, recuerda que todo lo que estás buscando afuera, aceptación, reconocimiento, estima, solo puede tener raíces firmes si primero se cultiva dentro de ti. Pregúntate, ¿qué parte de mí todavía duda de su propio valor? ¿Qué heridas sigo buscando que otros curen con su aprobación? Y cuando lo veas con claridad, no te juzgues. Abrázate con compasión, porque todos en algún momento hemos buscado en otros lo que necesitábamos darnos a nosotros mismos. A partir de hoy puedes comenzar a practicar decisiones pequeñas que refuercen tu autonomía. Tal vez no consultes cada paso que das. Tal vez aprendas a convivir con el desacuerdo sin que eso te desequilibre. Tal vez te sorprendas disfrutando del silencio ajeno sin interpretarlo como rechazo. Tal vez descubras que no necesitas que nadie te aplauda para avanzar, porque tu camino es tuyo. Y si lo caminas con verdad, no necesitas testigos para validar cada paso. La serenidad más profunda nace cuando te das cuenta de que no estás aquí para convencer a nadie, sino para honrar tu existencia con integridad.
que no necesitas adornarte ni demostrar nada, que puedes simplemente ser sin pedir permiso. Y en esa simplicidad hay una belleza que no se grita, pero que se siente, una paz que no se compra, pero que lo transforma todo. Porque cuando ya no necesitas la aprobación de nadie, encuentras por fin la tuya. Y en ese momento, sin buscarlo, comienzas a inspirar a los demás, no con lo que haces para ellos, sino con lo que eres cuando vives fiel a ti mismo. Lo que dices de los demás dice más de ti. Esta afirmación aparentemente simple es en realidad una llave poderosa hacia la comprensión profunda del ser humano. En nuestra vida diaria pronunciamos cientos de frases que aluden directa o indirectamente a otras personas. Hablamos de sus errores, de sus comportamientos, de sus elecciones, a veces con aparente neutralidad, otras con abierta desaprobación. Pero rara vez nos detenemos a reflexionar en serio sobre lo que nuestras palabras están revelando, no del otro, sino de nosotros mismos. Porque cada vez que abrimos la boca para hablar de alguien, estamos dejando al descubierto algo más íntimo que cualquier confesión, nuestra visión del mundo, nuestras expectativas, nuestras heridas no resueltas y, sobre todo, nuestros juicios internos. No se trata simplemente de caer en una culpabilidad innecesaria. Se trata más bien de desarrollar una conciencia más fina y más elegante sobre el origen de nuestras reacciones. Porque no todas las opiniones que emitimos nacen de un análisis objetivo. Muchas surgen de nuestras emociones más primitivas, del miedo, de la inseguridad, de la comparación silenciosa con los demás. En el fondo, gran parte de lo que criticamos en los otros tiene más que ver con aquello que no hemos querido mirar en nosotros. Esa es la gran paradoja al hablar del otro sin saberlo. Nos estamos describiendo. La crítica, entendida como un juicio negativo sobre alguien más, es una de las formas más comunes y más peligrosamente sutiles de proyectar nuestro malestar interior. Y lo hacemos sin darnos cuenta. Criticamos a quien se muestra seguro porque nos sentimos inseguros. Ridiculizamos al que se arriesga porque nosotros mismos no nos atrevemos a actuar. Despreciamos el éxito ajeno porque toca la llaga de nuestras frustraciones. En este sentido, nuestras palabras se transforman en espejos rotos donde proyectamos nuestras sombras creyendo ingenuamente que hablamos del otro cuando en realidad nos estamos revelando a nosotros mismos. Los antiguos estoicos sabían esto con una claridad casi quirúrgica. Marco Aurelio, en sus meditaciones personales, se recordaba a sí mismo que no debía malgastar energía en hablar de los defectos ajenos, pues eso solo era una manera de desenfocarse de la única tarea verdaderamente importante, gobernarse a sí mismo. Epicteto iba incluso más lejos, afirmaba que la única opinión que debía importarnos era la que se basaba en la virtud, no en el ruido de las pasiones. Desde esta mirada, hablar mal de alguien no es una manifestación de fuerza, sino de dispersión interior. Y es que el juicio no consciente no solo contamina nuestras relaciones externas, sobre todo, contamina nuestra relación con nosotros mismos, porque toda palabra que pronunciamos se graba de alguna forma en nuestra conciencia. Cuando alimentamos con frecuencia la crítica, cuando nos acostumbramos a opinar desde el malestar o desde el impulso reactivo, estamos reforzando patrones internos que nos desconectan de nuestra paz. Nos volvemos adictos al análisis ajeno y nos olvidamos de nuestra propia evolución. Nuestra mente se vuelve una sala de juicios, siempre atenta a lo que hacen los demás, y en esa dinámica perdemos claridad, serenidad y poder real. Hay un acto profundamente estoico que consiste en preguntarnos antes de hablar: ¿esta palabra que voy a pronunciar está naciendo de mi centro o de mi ruido? Este pequeño espacio de autoobservación tiene un poder transformador. No se trata de caer en el silencio forzado o artificial. Se trata de cultivar un silencio fértil, un silencio que escucha, que comprende, que analiza con compasión. Porque muchas veces detrás de la crítica más vehemente hay un dolor que pide ser visto no en el otro sino en uno mismo. Transformar el hábito de juzgar en el arte de comprender
Es un camino que exige valentía. Es más fácil señalar que responsabilizarse, más cómodo comentar que mirarse. Pero también es infinitamente más liberador asumir que cada juicio es una oportunidad de conocernos. Cuando sentimos molestia ante una persona, podemos detenernos y preguntarnos: ¿qué parte de mí se siente amenazada por esto? ¿Qué herida está reaccionando? ¿Qué expectativa tenía yo que no se está cumpliendo? Estas preguntas no son fáciles, pero son la puerta a una vida más lúcida. Y es que hablar de otros se ha vuelto en muchos contextos una práctica social casi automática. En conversaciones triviales, en sobremesas, en redes sociales, en espacios laborales. El cotilleo, la opinión no solicitada, la crítica disfrazada de análisis, son comportamientos que hemos normalizado hasta el punto de no ver el daño que causan. Pero cada palabra dicha con ligereza sobre otro deja un eco no solo en el ambiente, sino en nuestra propia psique. Lo que decimos con frecuencia se convierte en lo que pensamos, y lo que pensamos moldea la forma en que habitamos el mundo. Dejar de hablar mal de los demás no significa renunciar a la honestidad o a la claridad. Al contrario, implica elegir cuándo y cómo usar nuestra voz con propósito. Si hay algo que señalar, que sea desde el respeto. Si hay algo que expresar, que sea desde la calma. Si hay algo que callar, que sea por sabiduría y no por temor. El silencio en este sentido no es una falta de expresión, sino una forma refinada de autocontrol. Una afirmación de que no todo lo que pensamos necesita ser dicho, que nuestra voz tiene más valor cuando está al servicio de lo que construye. Canalizar la palabra hacia lo esencial es un arte. Podemos usarla para elogiar sinceramente, para agradecer, para inspirar, para reconocer el valor en los demás. Podemos también usarla para corregir, para orientar, para establecer límites. Pero cuando la palabra nace de la crítica constante, del juicio rápido, de la necesidad de reafirmar nuestra supuesta superioridad, entonces hemos perdido su nobleza. Y nos hemos perdido a nosotros mismos en el camino. El estoicismo no busca convertirnos en seres fríos o callados, sino en seres conscientes. Y la consciencia implica saber que cada palabra es una semilla, que lo que sembramos con nuestras frases, especialmente sobre los demás, termina floreciendo en nuestro carácter. Si sembramos respeto, recogemos paz. Si sembramos juicio, recogemos tensión. Si sembramos comprensión, recogemos sabiduría. Hablar menos de los defectos ajenos y más de nuestras responsabilidades internas no es una renuncia. Es un acto de poder silencioso, porque en el fondo lo que dices de los demás dice más de ti, no es una acusación sino una brújula. Te invita a mirar más adentro y menos afuera, a cuestionarte antes de emitir opinión, a reconocer que muchas veces la irritación que sientes ante el otro es solo un reflejo de algo que aún no has terminado de resolver en ti. Y esa es quizás la lección más incómoda del crecimiento personal, que todo lo que juzgas fuera te señala dentro. Cuando aprendes a observar tus propias palabras como espejos, algo profundo empieza a cambiar. Ya no reaccionas, reflexionas. Ya no criticas por impulso, eliges el silencio o la palabra justa. Ya no necesitas destacar la falla ajena para sentirte valioso, porque comprendes que tu verdadero valor no se construye desde la comparación, sino desde la coherencia, desde la fidelidad a ti mismo, desde el respeto a tu proceso y al de los demás. Y tal vez en esa madurez emocional descubras una forma nueva de relacionarte con el mundo, una forma más tranquila, más firme, más elegante, en la que tus silencios no sean vacíos, sino pausas llenas de sentido, en la que tus palabras no sean armas, sino herramientas, en la que hablar menos de otros te permita pensar más en lo que estás creando con tu vida. Porque cuando dejas de mirar tanto hacia afuera, el mundo interior se amplía. Y allí, en ese nuevo territorio, empiezas a comprender que todo lo que antes creías que era sobre los demás, en realidad, siempre habló de ti. Vas a morir. Asegúrate de haber vivido. Hay frases que atraviesan el alma sin necesidad de elevar la voz. Esta es una de ellas.
No busca asustar ni dramatizar ni mucho menos sentenciar. Es un recordatorio, uno de esos que la vida rara vez entrega con suavidad, pero que cuando llega a tiempo puede convertirse en una de las herramientas más poderosas de transformación interior. La muerte, ese destino que todos compartimos y que al mismo tiempo intentamos ignorar, no es una enemiga de la vida, sino una maestra silenciosa. Nos recuerda lo que importa, lo que sobra, lo que se está escapando mientras creemos que tenemos todo el tiempo del mundo. Los estoicos no evitaban la muerte. Al contrario, la colocaban frente a sus ojos cada día como una brújula para vivir mejor. Memento mori, recuerda que vas a morir, no como una frase lúgubre, sino como un antídoto contra la distracción, contra la superficialidad, contra el olvido de lo esencial. Cuando recordamos nuestra finitud, algo cambia en nuestro interior. De pronto, lo urgente pierde fuerza y lo importante se vuelve nítido. Las peleas pequeñas se ven ridículas. Los aplazamientos injustificados revelan su precio. Y la vida esa que parecía eterna en la rutina recupera su intensidad natural. Vivir con la muerte presente no significa vivir con miedo, significa vivir con intención. No se trata de angustiarse por el final, sino de dejar de vivir como si no lo hubiera, porque muchas veces no es que la vida sea corta, sino que nosotros la desperdiciamos como si fuera infinita. Posponemos decisiones, guardamos palabras, negamos emociones, reprimimos impulsos creativos, aguardamos el momento perfecto, el lunes ideal, el año propicio, y mientras tanto el reloj sigue, silencioso, constante, impasible. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más vas a esperar para empezar a vivir como si esta fuera tu única oportunidad? Marco Aurelio, emperador del mundo conocido en su tiempo, meditaba a solas sobre su fragilidad. Decía que uno debe actuar, pensar y hablar como si cada acción fuera la última. No por paranoia, sino por dignidad. Porque saber que cada día podría ser el último no te roba la alegría, te la devuelve. Te invita a poner presencia donde antes había inercia, a mirar los rostros con más ternura, a abrazar sin guardarse nada, a tomar decisiones con el peso de lo real, a vivir no desde el piloto automático, sino desde el asombro, desde la gratitud, desde la consciencia de que nada ni nadie está garantizado. ¿Y tú? ¿Qué estás posponiendo? ¿Qué conversación importante sigues aplazando? ¿Qué proyecto duerme en el fondo del cajón de tus excusas? ¿Qué vida estás esperando comenzar a vivir cuando todo esté bajo control? Porque si algo enseña la muerte, es que el control es una fantasía frágil. Y esperar el momento ideal es como esperar que el mar esté quieto para aprender a nadar. Lo ideal es ahora. No porque sea perfecto, sino porque es lo único real. Cada día que pasas en modo espera es un día menos de vida vivida. Y esa resta silenciosa con el tiempo se vuelve insoportable. Honrar el tiempo no es llenarlo de actividades, sino de sentido. No se trata de hacer más, sino de vivir mejor. Cada decisión diaria, por pequeña que parezca, tiene un impacto. Elegir con quién compartes tus horas, qué pensamientos alimentas, qué emociones cultivas, qué conversaciones eliges tener, qué hábitos refuerzas. Todo suma o resta calidad a tu existencia. No necesitas cambiar el mundo. Basta con vivir de una manera que si mañana fueras a morir, pudieras sentirte en paz contigo. ¿Qué pasaría si hoy fuera tu último día? ¿Te sentirías completo o te invadiría el arrepentimiento por todo lo no vivido? Este no es un ejercicio morboso, es una herramienta poderosa de claridad. Visualiza por un momento que te quedan solo 24 horas de vida. Cierra los ojos e imagina con detalle dónde estarías, con quién, qué dirías que aún no has dicho, a qué le dedicarías tu tiempo, tu atención, tu ternura, qué dejarías de hacer inmediatamente, qué abrazarías sin miedo. Esa visualización no tiene que generar tristeza. Al contrario, puede devolverte a ti mismo.
porque ahí en ese ejercicio mental se revela sin filtros lo que realmente valoras. Y si puedes verlo ahora, puedes empezar a vivir en coherencia con ello. Una vida vivida de verdad no es necesariamente una vida llena de logros externos. Es una vida en la que te sentiste presente, auténtico, en paz con tus decisiones. Una vida donde hubo errores, sí, pero también coraje para aprender. Donde hubo caídas, pero también dignidad al levantarse. Donde no se dejó todo para después, porque se entendió que el después no está prometido. Donde se dijo, te quiero sin condiciones. Donde se pidió perdón sin orgullo. Donde se eligió el silencio cuando las palabras no construían. Donde cada gesto, por sencillo que fuera, estuvo impregnado de conciencia. Y no se trata de vivir con prisa, sino con profundidad. De entender que cada momento puede ser sagrado si tú lo haces así. Preparar un café, mirar al cielo, escuchar de verdad a alguien, escribir unas líneas en un cuaderno, caminar sin teléfono, respirar con intención. Son cosas simples pero llenas de vida si las habitas de verdad. Porque vivir plenamente no exige grandes escenarios, exige presencia. Y la presencia se cultiva cuando entiendes que el tiempo es un bien que no se recupera. Que cada minuto malgastado en lo trivial es un minuto menos en lo esencial. No permitas que el final te sorprenda sin haber vivido. No conviertas tu vida en un listado de obligaciones cumplidas y sueños archivados. No permitas que el miedo o la comodidad definan tu historia. Porque en lo profundo sabes que viniste a más que a sobrevivir. Que dentro de ti hay una voz que anhela plenitud, autenticidad, conexión real. Esa voz se debilita cuando pospones, cuando callas lo que importa, cuando aceptas menos de lo que mereces. Pero también se fortalece cuando decides actuar incluso con miedo, cuando te permites ser aunque no encajes, cuando eliges vivir desde tu verdad y no desde lo que esperan de ti. La muerte no es enemiga, es una aliada que pone luz sobre lo importante, que arranca las máscaras, que te obliga a preguntarte con valentía, ¿estoy siendo fiel a mí mismo? ¿Estoy honrando mi existencia o estoy sobreviviendo en piloto automático? ¿Estoy esperando a que algo o alguien me dé permiso para vivir de verdad? La buena noticia es que aún estás aquí, que aún puedes elegir, que aún puedes cambiar de dirección, soltar lo que pesa, empezar lo que temes, cerrar lo que duele, expresar lo que callas. No necesitas garantías, solo necesitas intención. Y tal vez algún día, cuando el final se acerque de verdad, no lo recibas con angustia sino con gratitud, porque sabrás que viviste, que no te guardaste lo esencial, que fuiste valiente con tus decisiones, que elegiste la presencia por encima de la apariencia, que tuviste el coraje de amar, de cambiar, de empezar de nuevo cuando fue necesario, que fuiste protagonista de tu historia, no víctima del tiempo. Y esa paz, cuando llega, no se compra, se cultiva, día a día, palabra a palabra, elección tras elección, con la muerte como maestra silenciosa y la vida como arte que no espera. Entonces sí, vas a morir, pero antes asegúrate de haber vivido, de haber sentido el viento en la cara sin apuro, de haber perdonado lo que dolía, de haber reído hasta las lágrimas, de haberte mirado al espejo con respeto, de haber elegido lo difícil cuando era lo correcto, de haber estado presente para los tuyos, pero también para ti, porque no hay muerte más triste que la de quien nunca se atrevió a vivir de verdad. Gracias por llegar hasta aquí. No es poca cosa detenerse en medio del ruido del mundo para escuchar palabras que invitan a mirar hacia adentro. En una época donde todo empuja a la prisa, al ruido, a la distracción, tú elegiste un espacio de pausa, de reflexión, de verdad. Y eso habla de ti. Habla de tu deseo de crecer, de comprenderte, de vivir con mayor claridad y propósito. Si hay algo que el estoicismo nos enseña una y otra vez, es que no podemos controlar lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos. Y tú, al estar aquí, estás eligiendo con conciencia. Cada palabra que compartimos en este espacio no busca darte respuestas definitivas,
sino sembrar preguntas que te acompañen en los momentos clave. Porque el verdadero cambio no ocurre al escuchar algo una vez, sino al permitir que eso resuene dentro, que se mezcle con tu historia, que transforme tu manera de mirar y de estar en el mundo. Si alguna idea de este viaje ha tocado algo profundo en ti, si alguna frase se ha quedado vibrando en tu interior, no la ignores. Sosténla, vívela, hazla tuya. Y si sientes que este mensaje puede ayudar a alguien más, un amigo que busca sentido, un ser querido atrapado en sus miedos, alguien que aún no ha aprendido a valorarse sin aplausos, no dudes en compartirlo, porque a veces una sola frase llega en el momento justo y cambia el curso de una vida. También puedes suscribirte si aún no lo has hecho, para seguir recibiendo contenido que no busca entretenerte, sino acompañarte en tu camino interior. Aquí no prometemos fórmulas mágicas, pero sí honestidad, profundidad y un compromiso real con tu bienestar emocional y espiritual. Gracias de verdad por tu tiempo, por tu escucha, por tu apertura. Que cada día que vivas sea una oportunidad de estar más cerca de tu esencia, más lejos del ruido y más en paz contigo mismo. Porque al final no se trata de vivir más, sino de vivir mejor, con intención, con presencia, con dignidad silenciosa. Hasta la próxima reflexión, y que el presente o ahora que sí puedes tocar, sea tu punto de partida.